Le decía hoy un programa muy movido y me da mucho gusto que nos acompañe aquí en el estudio de la Agenda Pública Francisco Rivas. Francisco, usted lo conoce, él es director del Observatorio Nacional Ciudadano y quisimos cerrar la semana con él por este informe que presentaron, que así como han presentado otros que ha tenido la amabilidad de venir aquí a presentarlos, ahora en torno a los impactos de los delitos de alto impacto en la Ciudad de México, con datos pues muy reveladores, me parece que preocupantes también. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. A ver, cuéntanos primero, porque muchas veces cuando hablamos de que la Ciudad de México se ha vuelto más insegura, la afirmación se hace pues, a partir de tu propia experiencia, que se te tocó un asalto, que si sabes de alguien que le tocó. Insegura, porque la inseguridad tiene que ver con esta parte de la percepción de qué tanto un delito es cercano al ciudadano y qué tanto es capaz la autoridad de resolver un delito cercano al ciudadano. Claro. Eso es lo que te hace sentir inseguro. A veces puede haber distorsiones en la percepción también. A veces es, pues si me tocó a mí, pienso que le puede pasar a todos y a lo mejor fue un caso aislado. Lo que ustedes reportan es, pues no es un caso aislado, no es un tema de percepción, sí hay un incremento de la inseguridad en la Ciudad de México. Hay un incremento de la incidencia de ciertos delitos de alto impacto. En particular estamos hablando de que nosotros analizamos 10 delitos. El homicidio, doloso y culposo, secuestro, extorsión, varios tipos de robos y la violación. De estos suben 6. El secuestro permanece invariado cuando sumas los datos locales con federales, porque hay que recordar que en ese sentido hay un trabajo de federación y de autoridades locales en conjunto, y estos datos oficiales sobre del número reportados de carpetas de investigación iniciadas, porque incluso, por ejemplo, si tú vas a hacer una denuncia y por algún motivo la autoridad decide no iniciar la investigación o no ratificas, esos no están incluidos. O sea, aquí estamos hablando nada más de lo que aparentemente sí se investiga. ¿Y qué pasa en eso? Con base en eso, pues tenemos un aumento del 16% en homicidio, doloso. ¿16% en qué periodo? En el primer cuatrimestre del 2017 comparado con el mismo periodo del 2016. 16% en homicidio. Exactamente, 22% en homicidio culposo, como te decía, el secuestro permanece invariado, el robo con violencia aumenta un 11%. Perdón, me interrumpa, el doloso, ¿cuál es la diferencia entre el culposo y el doloso? En teoría, y ahí va, porque esto es importante, qué bueno que haces esta pregunta. Fíjate que el homicidio doloso, estamos acostumbrados a pensar que es aquel que está relacionado con un evento delictivo, con una cuestión en donde hay una voluntad a generar un daño y privar a una persona de la vida. Y el culposo, generalmente estamos acostumbrados a pensar que son los accidentes, la impericia, la imprudencia, etcétera. Sin embargo, pues lo que hemos descubierto es que no es así. Hay una ambigüedad en la definición de culposo y de repente pues encontramos, tú recordarás cuando presentamos el estudio de homicidio, hicimos un trabajo de campo muy exhaustivo a nivel nacional y encontramos que lo que nos referían era que hay algunos homicidios sucesivos a eventos delictivos, como pues se resistió al asalto y le salió el balazo, la intención no era matarlo, entonces es culposo. Lo secuestraron, le pusieron una golpiza y se murió y pues es culposo. Pero el objetivo no era matarlo. Pero es que es muy interesante que tienes un incremento del 22%. Que no es lógico. Que no es lógico. No es lógico y de parte es un aumento en el 75% de la Ciudad de México. O sea, la distribución territorial también no se explica, porque yo no creo que estemos viendo ni más accidentes. Claro. Ni que de pronto las familias empezaron a matar, a pelear entre ellos. O a caerse por las ventanas. Claro. O sea, un 22% más de un año a otro. Exactamente. A mí me suena más a un tema de registros. Y para esto nosotros, cuando hicimos la presentación de este reporte, invitamos al procurador capitalino, porque precisamente queríamos que nos ayudara a entender. Sin embargo, pues optó por no asistir y por eso pues nos quedamos con esta gran duda. Oye, ¿a qué se debe? Claro, a ver, y antes de llegar a eso, nada más para terminar el mapa, incremento, nos decías, en homicidios, ¿qué pasó? Robo con violencia un 11%, en robo a casa habitación un 8%, en robo a negocio un 16%, y escucha esto, en robo a transeúnte un 38%. 38%, que es altísimo. Es altísimo. Bueno, y a la pregunta
que tú planteabas, de qué explica esto, ¿qué respuesta tenemos? Pues mira, con base en la información disponible a través de los documentos, porque aquí sí es una investigación más documental respecto a otras, pues sí vemos algunos aspectos. Y si tomamos como base las declaraciones de la autoridad, pues seguimos teniendo, ya lo platicamos, un problema relacionado con el arma de fuego, en donde hay un comercio ilegal de armas y este comercio no se le está pegando adecuadamente. Pero creo que hay más armas disponibles. Aparentemente hay más armas disponibles y esto hace que un evento delictivo, precisamente como un robo a transeúnte, sea potencialmente un homicidio, o sea, se pueda transformar en un evento mucho más peligroso. Otro aspecto tiene que ver con los mercados ilegales. Si tenemos un 38% de aumento en robo con violencia, y espérate esto, el robo a casa habitación aumenta en 13 de las 16 delegaciones, el robo a negocio en 12 de las 16 delegaciones, el robo a transeúnte en 10 delegaciones, el robo con violencia en 9 delegaciones. Pues tú deberías de generar un plan, precisamente como preguntabas alrededor de lo de Pemex, para atender un fenómeno en donde, pues, si tú vas a robar es porque hay cómo vender ese producto. Y tú sabes dónde se venden esos productos. Tú sabes muy bien que, por ejemplo, en la central de abastos o en los mercados o incluso hasta en las oficinas de gobierno a veces se venden productos de procedencia desconocida, por lo menos desconocida. Pues hay que atacar esos mercados porque generan pues una descomposición y la oportunidad para que un delincuente que te robó el reloj ahorita, que te robó la bolsa, la cartera, en algún lugar, va y lo venda en total impunidad. A ver, Francisco, yo he escuchado al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, decir que esto es por el nuevo sistema de justicia penal. Y te he escuchado también a ti ser muy crítico de eso, porque es un tema que se llevó 8 años de preparación. 9 años, es decir, si esto es cierto, que ahorita nos dirás tú si eso es cierto, no es algo que pasara de un día para otro, es algo más anunciado imposible. 9 años antes dijimos, vamos a cambiar la forma en la que se procesa a las personas detenidas. Y dice el jefe de gobierno, no me acuerdo el término, como excesivamente garantista, que lo que hace básicamente es que libera a los delincuentes. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Pues mira, hay cuestiones técnicas que me llaman la atención que no están siendo reflejadas y no ponemos en duda que también hay un problema relacionado con el Poder Judicial. Eso no podemos ponerlo en duda, donde también puede haber corrupción en el Poder Judicial, no lo pongo en duda, donde puede que los jueces desconozcan su función, no lo pongo en duda, pero pues hay algunas cosas que no me pegan. Para empezar, un delincuente que ha cometido, que es reincidente, no tiene acceso a los sistemas liberatorios y de reparación del daño, o sea, las medidas alternativas. De la puerta que no debería suceder porque la ley no lo prevé así. Si tú cometes un delito grave, no te vas a los sistemas restaurativos. Y por lo demás, pues lo que sí vemos es un sistema restaurativo, nada más para quien no esté familiarizado. Es no irte a un sistema tradicional en donde te detienen y por mientras van generando las investigaciones donde puedes dar el perdón y el caso, etcétera. Si hay un asalto con arma de fuego, ahí ya no debería de irse porque ahí es un evento grave. Ya estamos hablando de un concepto diferente. Y eventualmente debería de ser solo en el caso de un primo delincuente, no de una persona que tiene reincidencia. Pero lo que más me llama la atención es como yo cuando escucho al jefe de gobierno decir es que no estamos atinándole. Pues no le estamos atinando al nuevo sistema porque las autoridades no han sabido atinarle y porque dejaron hasta el último la capacitación. A mí me parece como esos alumnos que te justifican el que no pasaron un examen porque era difícil, sabían desde el inicio del semestre que era difícil y nunca estudiaron. Entonces, aquí tuvimos 9 años para prepararnos. A los policías los prepararon al último momento. Y este no es un problema local, es un problema nacional. Porque esta queja que nos presenta la autoridad capitalina nos la presentan casi todas las autoridades del país. Y el tema, de nuevo, es la simulación que hubo alrededor de la capacitación. Y en todo caso, Francisco, si esto iba a ser un problema, que además el jefe de gobierno pues conoce de estos temas, porque a él le tocó iniciarlos. Porque él fue procurador, porque es doctor en Derecho, porque no es un tema que le sea ajeno, pues tendría que haber una propuesta, me parece, de
pues una reforma legal, si es que fuera el caso, aunque él no tenga atribución para presentarla, sí tiene vínculos suficientes con el PRD para presentar una propuesta que modifique esto. Pero ahí están los datos. ¿Y cuál dirías hasta el momento, nada más, Francisco, que ha sido la respuesta del gobierno de la Ciudad de México en torno a esto? Muy desafortunada, porque te digo, primero, echarle la culpa al nuevo sistema de justicia penal es no reconocer que lo que no está funcionando son los operadores del sistema. Es como si eso, pues por ahí fuera algo etéreo y no algo que le toca a la autoridad resolver a través de capacitación, insumos, porque hay carencia también de insumos en las procuradurías, no es nada más un tema de incapacidades. El otro aspecto me parece muy preocupante, que salgan a pelearse con los números o a decir que no saben cuál es la fuente o que no los conozcan, cuando se les hizo una invitación, cuando se les explicó cuál es la metodología, cuando se les ha explicado en otros momentos qué es la metodología y cuando son sus números, no son míos, yo no me los inventé. Son ellos los que los subieron al Secretariado Ejecutivo, ellos que los publicaron, y si está mal, quiere decir que ellos los subieron mal. Si ellos tienen otros, entonces hay un problema de transparencia y rendición de cuentas. Pues me parece muy importante este informe que presentan. ¿Se puede consultar? Lo pueden descargar en nuestra página www.onc.rg.mx. Y si me permites, antes de concluir, quiero cerrar con un dato que me preocupa ahorita que estabas hablando de lo de Pemex. Cuando nosotros hicimos el estudio de robo, y también lo pueden descargar porque viene un apartado específico sobre este tema, se llama robo, un delito cotidiano, presentamos precisamente el robo de hidrocarburos. Y nos decían eso, o sea, 20,000 millones de pesos que se pierden al año, y en 7 años, o sea, es decir, de 2007 a 2014, cuando presentamos este reporte, hubo solo una recuperación de menos de 700 millones. O sea, respecto a los 140,000 millones de pesos que perdimos en 7 años, recuperamos menos de 700. Pues muy revelador el dato. Muchas gracias, Francisco. A tus órdenes. Bueno, ahí está, y por supuesto también la invitación para el jefe de gobierno, para el procurador. Si quieren, pues yo creo que además es necesario pues que nos den su opinión sobre esto que está pasando y sobre todo la respuesta en términos de la estrategia para revertir esto que estamos viendo y que estamos viviendo además en la ciudad.